Hola, estamos en una nueva sesión en que vamos a poner los antecedentes sobre la mesa de un caso que comenzó en abril, pero que aún sigue teniendo repercusiones. Veamos este caso en un minuto. El 21 de abril, el empresario ferretero Jorge Vera Fierro, de 84 años, fue secuestrado por al menos 6 sujetos en la comuna de San Miguel. La policía de investigaciones determinó casi de inmediato que se trataba de un secuestro extorsivo llevado a cabo por delincuentes extranjeros. Durante las negociaciones para su liberación se solicitaron pruebas de vida en las que se observó a Jorge Vera recibiendo los medicamentos que requería para tratar sus problemas de salud. Posteriormente, luego de más de 180 horas de cautiverio, el empresario fue encontrado deambulando en la comuna de Colina y cercano al lugar de su hallazgo una camioneta en llamas que presumiblemente intentaba borrar evidencias. Pese a esto, la Fiscalía ya logró la detención de 5 involucrados en el secuestro, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva y no se descarta que en los próximos días se lleven a cabo nuevas detenciones. ¿Cuántos son los involucrados en este delito? ¿Quiénes idearon el secuestro? Todos estos antecedentes y más los pondremos hoy sobre la mesa. Bueno, estamos en la situación de don Jorge Vera, como decía, secuestrado en abril, en los últimos días, el 21 de abril, y fue liberado por sus captores a fines de abril. Fue detenido en San Miguel y fue liberado en Colina, como bien decía el video, al lado de una camioneta en llamas, que se supone que es la que usaron para conducirlo. ¿Y por qué la queman? Porque así no quedan huellas, no quedan huellas dactilares, no quedan trazas que pudieran implicar gente. Ahora, de todas maneras, ese cuidado no sirvió porque, como también muy bien dice el video, tenemos ya 5 detenidos y se estima, lo ha dicho la policía, y nuestro video también lo adelantaba, que es probable que haya más detenidos, ¿ya? Incluso a nivel internacional. Sara, ¿por qué es tan importante este caso en el delito chileno? Bueno, este caso es un caso que, o sea, ya hace rato que se están viendo algunos avances del crimen organizado, particularmente del Tren de Aragua, en territorio chileno, pero el tema de los secuestros extorsivos, si bien es un tema que se ha venido repitiendo, pero muy incipiente, este yo creo que es como la primera vez que se hace un secuestro extorsivo de la dimensión que se hizo en esta ocasión. Porque aquí hubo la participación de muchas personas, la policía calcula alrededor mínimo de 12 personas que participaron del delito. Eh, entonces es un gran operativo que tenía como finalidad lograr obtener recursos para poder enviar o para poder financiar los delitos que comete el Tren de Aragua en sí. Entonces, claro, es para nosotros algo que no es tan común, pero que en otros países de Latinoamérica sí es algo que ya está asentado hace bastante tiempo. Entonces, para nosotros es importante como país porque es algo nuevo. O sea, es algo nuevo que no podemos dejar que siga existiendo, que no podemos dejar que se difunda y que en el fondo haya más casos como este. Sin duda. Yo considero que hay un hecho positivo de la solución de este caso, que es que don Jorge libró bien de salud, no tuvo mayores impactos de violencia, aparte de todo, estar 8 días detenido, todo, pero está vivo, está bien, está con su familia. Ese es el aspecto positivo. El otro aspecto positivo es que ya van 5 detenidos, ¿ya? Y probablemente van a haber más. Pero el aspecto negativo es que se pagó rescate. Él no fue liberado por una acción policial, sino que los secuestradores lo abandonaron en Colina porque recibieron el rescate. En ese sentido, el delito se consumó positivamente para los delincuentes. Claro, pero es que lo que pasa es que ahí también en el tema de la negociación, igual se dan algunas, o sea, el tema de la negociación es una negociación. O sea, la persona que negocia tiene la obligación de tratar de que la persona sea liberada con vida. Mm. Entonces, si ya se tiene un grupo organizado que tiene como finalidad
obtener grandes recursos de dinero, porque convengamos que al principio este grupo había pedido una cantidad mínima de dinero, pero gracias a algunos reportajes y algunos comentarios que salieron a través de los medios de comunicación, ellos pensaron que esta persona tenía muchísimo dinero, entonces llegó un momento en que estaban pidiendo 700 millones de pesos para Claro. que esta persona sea liberada. Entonces, el hecho de que ellos estaban exigiendo 700 millones de pesos y tener una persona que tiene 84 años, con los problemas de salud que todos sabemos, él era insulino dependiente, o sea, es insulino dependiente. Entonces, con todo este tema, yo creo que ahí dentro de la negociación igual hay momentos en que se tiene que hacer una que otra concesión para poder mantener la vida de la persona. Porque Sí. convengamos que aquí, independiente de que uno trate o que la policía o la fiscalía trate de no hacerle concesiones a una persona que está cometiendo un acto de esta magnitud, siempre tiene que primar la vida de la víctima. Mm. Entonces, en este caso, claro, evidentemente se llevaron 50 millones de pesos que probablemente después van a ser recuperados o probablemente no, pero yo apuesto que dentro del proceso de las detenciones que se van a realizar, porque yo estoy convencida de que sí se van a realizar más detenciones. ¿Por qué? Porque la metodología de investigación de la Policía de Investigaciones hace que cuando se toma una hebra y esa hebra da ya resultados, porque ya dio resultados, esta hebra no se va a cortar, o sea, va a seguir avanzando y finalmente van a caer las personas que tengan que caer. Entonces, dentro de todo este proceso existe la posibilidad que evidentemente se recupere quizás parte del monto que se transfirió o también existe la posibilidad que no, pero yo creo que en algún momento sí, sí se va a hacer una Sí, recuperación de ese dinero. algunas, algunos, algunas informaciones de prensa hablaron de que la persona secuestrada, la familia, tenía un patrimonio muy alto, sobre 1.000 millones de pesos, lo cual puede ser. Ahora, eso no significa que la familia tenga 700 millones para pagar, porque un patrimonio pueden ser casas, inversiones, vehículos, maquinaria. Entonces, no es dinero constante. Al final se llegó en 50 y la familia pagó 50 millones. A todo esto, un detalle que no hemos conversado. Esto está vinculado al Tren de Aragua. Los detenidos hasta ahora son 2 chilenos y 3 venezolanos. Ujú. ¿Ya? Un chileno y 4 venezolanos fueron que participaban en el secuestro. El segundo chileno era el que tenía al rehén en custodia, era el guardián, ¿ya? Pero ya hay 5 detenidos. Sara, ¿qué te parece el tema de que hayan chilenos y venezolanos? A ver, es que si están viviendo, si están cometiendo un delito en Chile, lo más probable es que siempre va a haber un chileno metido entre medio, po, porque es independiente de que ellos sean una organización extranjera, para poder arraigarse dentro del país, tienen que tener gente del propio país para en el fondo, extenderse en el territorio. Ahora, si nosotros vemos las personas, los chilenos dentro de esta organización o dentro del proceso del secuestro, tenían las labores que eran como más pequeñas, el trabajo era como más de choque, porque al final el que cuidaba al caballero, a don Jorge, era una persona, era un chileno, pero él era el que lo cuidaba, o sea, no tenía ningún poder de decisión dentro del proceso. Y, y el otro chileno que estaba involucrado era el dueño de un lugar que fue el primer lugar donde estuvo secuestrado don Jorge. Entonces, Fabián claro, Gallo. tenemos personas que están vinculadas al delito, pero que sin duda tienen un rol bastante menor que los otros, que son los que realmente toman las decisiones y que, por cierto, todavía no se ha detenido a la gente que fue la que ideó toda esta planificación y realizó las coordinaciones para poder materializar el secuestro. Los 3 venezolanos entiendo que son los que participaron en secuestrar Claro. físicamente. Sí. Bueno, hoy lo del secuestro extorsivo, como dices tú, el secuestro para conseguir que te paguen un rescate, era infrecuente en Chile, pero ha ido ganando espacio. En países, por ejemplo, en México, es muy común, Claro. ¿ya? Y aquí en Chile tuvo un inicio bastante como artesanal, es decir, cuando tomaban a un niño y cobraban y lo devolvían el mismo día, ¿ya?
Pero este secuestro extorsivo actual, el de don Jorge, es con despliegue de logística, con lugares para esconderlo, es otro nivel, es una industria, es crimen organizado. A propósito, desde el 2014 hasta acá se han producido 6.040 secuestros en Chile, de los cuales en los últimos años ha aumentado en un 75% los secuestros. Cada vez son más los secuestros y el 27% son extorsivos. Son de este nivel, son crímenes de alto nivel con una logística, una estructura para cobrar cifras millonarias. O sea, como tú bien decías hace un rato, Sara, es una industria que está en crecimiento. Claro. Una Y industria delictual, por supuesto. sería bueno que también hiciéramos, que puntualizáramos quizás la diferencia entre un secuestro normal y un secuestro extorsivo para que la gente lo comprenda, porque en realidad uno ve en los medios de comunicación que dan nombres de delitos y la gente no entiende cuál es la sutil diferencia entre uno y otro. Y en este caso, el secuestro implica que es la retención de una persona en contra de su voluntad. Entonces, cualquier persona que es retenida en contra de su voluntad, por ejemplo, si la Claudia me visita a mí y yo después no la dejo que se vaya y la dejo en mi casa y no dejo que se vaya de mi casa, eso es un secuestro en sí, porque yo estoy evitando que ella salga de la casa y está ella en un lugar retenida en contra de su voluntad. Pero si yo la retengo y llamo por teléfono a la tía y le digo, tía, ¿sabe qué? Que para que yo libere a la Claudia tiene que darme 100 millones de pesos, eso ya se constituye como un secuestro extorsivo porque implica que yo estoy pidiendo a cambio algo para poder liberar a la persona que fue secuestrada. Entonces, esa diferencia que es súper sutil y que de repente uno no entiende la diferencia porque uno le hablan de secuestro, secuestro extorsivo, de rapto, de un montón de cosas, entonces uno como que no cacha mucho, entonces esa es la diferencia para que las personas que nos siguen también puedan comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la diferencia entre un delito y otro. Me acordaba, por ejemplo, eso que pasó en Europa, en Austria, creo que fue un señor que secuestró a una niña y la tuvo secuestrada como 10 años. Eso era para abuso sexual, no era extorsivo. E igual es secuestro, porque la niña fue retirada a la fuerza y nunca se le dejó regresar a su hogar. Claro, Pero no era para pedir rescate, nunca se comunicó no, con la familia. claro. Y Claudia, ¿cómo han tratado los medios, cómo han tratado a la gente que opina en los medios de este caso? Todos los medios de comunicación lo cubrieron y tengo hartas opiniones de cada uno de ellos para que los podamos ir conversando y dando nuestros pareceres. En Chilevisión Noticias, una persona opinó: ¿por qué dicen presunto secuestro? Para mí es secuestro, porque no está con su familia y nadie sabe dónde está y le dejan la camioneta en la calle y se lo llevan a él. El secuestro, por favor, dejen de proteger a los delincuentes que solo logran avalar sus actos. Ahí justo lo que tú estabas explicando, pues Sara, que de repente en las noticias se dice una palabra o se dice otra, y cuando uno está siguiendo la historia, las distintas situaciones de noticias que están pasando, no entiende bien por qué unos periodistas hablan de un tema, lo tratan de una manera y otros de otra manera. ¿Nos podrías orientar bien de cuál es lo correcto de este caso? Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que tiene que haber sido una especie de confusión, porque se hablaba de presunto secuestro extorsivo, no de presunto secuestro, porque evidentemente era un secuestro, pero cuando se habla de presunto secuestro extorsivo es porque yo supongo que en algún momento me van a pedir plata, pero como todavía no se había pedido plata, todavía era presunto. Ah, Entonces, perfecto. claro, yo creo que ahí es como una falla súper breve o sea, como puede ser hasta un desliz de la persona que dio la nota, no sé, porque en realidad yo no vi quién fue la persona que habló o qué fue lo que dijo. Y claro, la persona, o sea, a lo mejor de repente uno como periodista también se equivoca o también no quiere catalogar un hecho como secuestro para no llamar a la alarma pública. Existen un montón de factores que pueden hacer que uno trate de no decir lo que es evidente y claro, la gente es un poco más categórica porque ellos no tienen la responsabilidad que tiene el periodista de que está hablando en los medios.
Eso es súper importante porque cada una de las opiniones que vamos a ir revisando aquí, que son de distintos medios de comunicación, son también en distintos días, al inicio, al medio, al final. Entonces, obviamente, aquí es cuando recién estaba empezando, entonces por eso presunto, todavía no se sabía qué es lo que pasaba. A lo mejor por eso era. La segunda opinión de una persona que escribió al Instagram de T13: se debe reinstaurar la pena de muerte en Chile, con un cambio legislativo del Poder Judicial y Fiscalía garantistas de los delincuentes, no más. Eso también lo hemos hablado, Rodolfo, ¿no? Sí, yo no creo que la justicia chilena sea garantista. De hecho, tenemos una cantidad proporcionalmente una cantidad de presos altísima. No por número, porque somos un país chico, pero proporcionalmente es bastante alto. Yo no creo que sea tan garantista. Bueno, hay la gente en general, lo conversábamos la semana pasada, la gente se enoja porque no quedan todos presos en prisión preventiva, pero no se trata de eso, pues no es. Yo estaba haciendo clase el otro día entre mi alumno y un abogado, y él explicaba, que Sara lo tiene súper claro, que la prisión preventiva tiene que ver con crímenes grandes. Si estáis por un crimen que va a tener un castigo de 6 meses, no te dejan en prisión preventiva. Pero la gente, por supuesto, no conoce eso. Yo no creo que Chile sea un país tan garantista. Ahora, sí hay rasgos de preocupación, pero los delincuentes van presos en Chile. A lo mejor la gente lo piensa porque hay los primerizos o casos sueltos, la vieja historia de la puerta giratoria, que los toman presos el lunes y el miércoles están en la calle, ya, pero no sé bien por qué ocurre eso. Yo Y sí, tú, Sara, yo sí cuéntanos, sé por cuéntanos. qué ocurre. Lo que pasa es que la gente cuando la toman detenida, pasan audiencia y control de detención. Entonces, si a mí me toman detenido hoy día por un hurto, yo voy a pasar audiencia, voy a ir a la audiencia de control de detención y manejar libre porque no hay méritos para que yo quede en prisión preventiva, que es lo mismo que estaba diciendo Rodolfo recién. Entonces, claro, la gente no entiende esas cosas, que de repente hay ciertos tipos de delitos que no ameritan que uno inmediatamente quede y que tiene que haber un proceso detrás, un proceso investigativo, un proceso judicial que realmente determine si es que yo tengo responsabilidad en los hechos. Entonces, a mí me gustaría quizás que la gente se pusiera en el otro lado. ¿Qué pasa si un día yo como persona común y corriente voy y alguien me acusa de un delito y me toman detenido y yo voy por ese delito y yo no fui y tengo la certeza de que no fui? Entonces yo voy a presentarme para que me hagan la audiencia de control y todo el tema y me presento y yo no quedo detenida, entonces yo me voy para mi casa porque yo no fui. Y tiene que haber todo un proceso detrás investigativo de que realmente refrende que yo no fui. Entonces la gente piensa que inmediatamente una persona que pasó detenida inmediatamente es culpable. Y Sí, eso induce a muchos errores. Y por lo mismo es que en Chile la pena de muerte está derogada porque no existe una robustez judicial como para poder determinar que la persona que va a ser sometida a la pena de muerte, que sería una pena máxima, que por cierto ya está como súper en desuso, ya no se usa en la mayoría de los países, eh, que efectivamente esa persona fue culpable de. De hecho, hay una serie en Netflix, que voy a aprovechar de recomendarla, que se llama El Proyecto Inocencia. sí. Sí, es un Entonces, si caso real. ustedes, sí, claro, sí, si le echan una miradita al Proyecto Inocencia, es impresionante la cantidad de personas que pasan detenidas y que finalmente no fueron culpables y que eran personas que podrían haber terminado muertas de forma injusta. Entonces, por eso que la pena de muerte está en desuso. Eh, Pero Con ese es la, un con la, tema que. con la pena de muerte, cuando tú te equivocas, después, ¿cómo lo arreglas? Pero el caso ese, si hay unos jóvenes afroamericanos que fueron acusados de una violación en Central Park, que estuvieron como 20 años presos y después el ADN demostró que eran inocentes. Ahí está el proyecto ese, que es un proyecto real. Hay serie, pero además es una situación real. Pero Sara, voy a ser de abogado del diablo, voy a argumentar. ¿Qué pasa? Que nuestros colegas lo dicen siempre. La persona tiene 16 casos en su prontuario, tiene 32 anotaciones en su prontuario. ¿Por qué la gente que tiene tantos delitos está en la calle?
Esa es una pregunta muy buena. Es que depende del tipo de delito. Ya, Porque las penas de los delitos son súper, hay penas que son súper bajitas. Entonces, por ejemplo, si una persona ha pasado por hurto 40 veces, el hurto no tiene penas grandes, pues son penas súper chiquititas, dependiendo del monto, dependiendo de las circunstancias. Entonces, como la gente que se dedica a hacer mecheros, por ejemplo, saben cuánto tienen que robar para que no pasen detenidos, entonces solamente van y les cursan la falta, los hacen firmar. Entonces, claro, uno mira y tienen, no sé, pues Y 40, no puede ser 50, 60. acumulativo, o sea, el que tiene No. 40 hurtos ya. O sea, te pueden decir ya, lo que pasa es que tú ya tienes antecedentes anteriormente, pero antecedentes de qué, de hurto, y te van a decir ya, entonces le vamos a dar, no sé, pues 60 días de cárcel. Entonces sí, después la persona va a salir y va a seguir hurtando. sí. Oye, yo doy fe de eso. A mí me tocó una vez porque me robaron unos cheques. Esto es re antiguo, ya nadie usa cheques. Yo en esa época usaba cheques. Y me contaron, no me acuerdo exactamente la cifra, pero por ejemplo, tenía una cierta legalidad después de los 29, de los 30.000 pesos. Entonces los cheques que me giraron a mí eran todos por 29.500. ¿Cachai? Los ladrones conocen muy bien las El leyes, límite. sí, y lo usaban. Ah, ya me acordé, era porque los revisan a partir de un cierto monto. Entonces, los cheques que dan siempre eran 500 pesos menos del tema. Y no los revisaban, los pagaban, no. Claro, Estamos hablando de cuando se usaban cheques. claro. El tema es que si, por ejemplo, nosotros vemos una persona que es homicida, va a cometer un homicidio, va a pasar detenida mínimo 10 años. Entre 5 y 10 dependiendo del tipo de homicidio, y después la segunda vez que pase, ya va a pasar por 10 entre 10 y 15. Entonces ahí ya no va a poder seguir cometiendo más homicidios, o a lo mejor le alcanza la vida para cometer uno más, si es que. Claro, Entonces no podemos decir que, por ejemplo, una persona que tiene 50 detenciones es por un delito grave, porque los delitos graves sí tienen penas de cárcel y son penas grandes. Ahora, pasa que también de repente la prensa confunde ciertos conceptos, porque una cosa es que una persona pase detenida y la otra es que esa persona sea condenada por un delito. Entonces pasa muchas veces que uno como policía encuentra una persona que está cometiendo un delito y uno llega, la toma, la lleva, la presenta, y después resulta que la víctima nunca presentó cargo o nunca se presentó para continuar con el proceso. Entonces ese delito que ha sobreseído, la persona sale. Entonces de repente dice, no, tiene 70 detenciones por carabinero. Y ¿Y, dice, no, ¿y qué pasó? Porque la víctima nunca se y por qué presentó, está en la po. calle? Claro. Claro, entonces cuando hay una diferencia gigante entre pasar detenido y ser condenado por un delito. Ah, mira qué interesante, Porque ¿eh? Lo que condenado por uno un escucha delito es, siempre es detenido. claro, una persona que es condenada por un delito es que ya pasó detenida, se hizo un juicio, o sea, una investigación, un juicio, se dio una condena y ahí recién tiene una condena. Aquí hay otro comentario, otra opinión importante de una persona que escribió en el 13 YouTube. Hay que tener cuadrantes identificados en donde viven y circulan estos personajes. Eso ayuda bastante. ¿A quién le ayuda bastante? ese cuadrante se refiere a ubicación espacial, no es el cuadrante Claro. en la forma de trabajo de carabineros. No, Son dos no. cosas distintas. Sí, lo que pasa es que eso igual se presta como para cacería de brujas, ¿no? Porque tener un cuadrante es como en Estados Unidos ocurre bastante que hay, por ejemplo, un listado de las personas que son infractoras o sea, que han cometido delitos en contra de menores. Entonces esas personas están identificadas y todo el mundo sabe dónde viven. Entonces esa persona como que es un paria dentro del espacio en el que vive, y yo entiendo que es por un tema de autoprotección y todo, pero es que siempre la sociedad debería adoptar por la reinserción, ¿no es cierto? Independiente que uno sabe que hay detenidos, o sea, hay gente que es mala y que son rematados y que nunca van a volver a dejar de cometer delito, pero es que es parte del proceso, o sea.
la justicia tiene que funcionar en base a lo que funcione, no la sociedad tener como un marcaje de gente que esta gente sí, esta gente no, no sé, lo encuentro como, no sé, no creo que sea una opción, lo veo terrible. En Estados Unidos hubo un caso, y ojo, nosotros mismos vimos un caso parecido en Renca, un caso había un delincuente sexual que ya hasta había cumplido su condena y vivía en un barrio, y se perdió un niñito en ese barrio y los vecinos agredieron a la persona que tenía ese delito en su pasado, que no era el culpable. Claro. Claudia, Mm. ¿tienes algunos Y otros más? así, sí tengo otro más. ¿Por qué no colocan, este comentario lo hicieron en el Facebook de Mega Noticias? ¿Por qué no colocan que también están implicados otros chilenos con ellos? Los del Tren de Aragua harían nada sin la ayuda de los chilenos. Eso ya Ah, lo comentaron antes, po, que es sí, un tema de ambos países. No es que trabajen solo uno u otro, ¿cierto? La claro. otra, la otra que también lo hemos hablado y que tú no, y aquí yo creo que me hagas el comentario de nuevo, Sara, porque esto es súper interesante, lo conversamos, pero no en un programa. Esto lo escribieron en Mega Noticias también, pero en YouTube, en otro programa. Los vecinos no saben nada, cada uno con su cada uno, como en todos lados. O sea, tú les preguntas a los vecinos y ellos no saben nada. Ah, sí, sí, es que ese es un clásico. Los vecinos nunca saben, po. Solamente cuando llega la prensa. Ahí sí todos saben, inventan cosas, dicen cosas que no fueron. Todo va a salir un ratito en la tele, pero cuando realmente hay que hacerse cargo de controlar ciertas situaciones que son delictuales, los vecinos generalmente tratan de no meterse en cosas, po. Desgraciadamente, independiente que, o a lo mejor falta un poco de difusión de los canales de denuncias que son como el Denuncia Seguro, que son canales como más discretos para poder dar a conocer hechos delictuales en los barrios, pero en general la gente no se mete, prefiere no meterse. Es que hay un tema en el inconsciente, yo creo que cuando uno quiere testiguar o quiere decir que vio algo, después tienes que ir a ratificarlo, después te llaman para esto, te llaman, te llaman, te llaman. Entonces la Sí, gente, no sé si es verdad o mentira, dice, no, pues si yo di la opinión, pues no va a estar yendo 6 veces a repetirlo y después decirle al otro y después me va a ver el gallo que hizo lo que hizo y quizás qué va a pasar conmigo y mi familia. Entonces, al final, mejor no. ¿Hay algo claro, de eso, cierto? harto. Churra, Harto, ya. porque sobre todo cuando son delitos graves, delitos de narcotráfico o cosas por el estilo, claro, la gente tiene miedo de que hayan represalias en contra de ellos. Pero existen canales de denuncia que no necesitan que la persona después vaya a ratificar o que no necesitan que la persona vaya a dar la cara ni a atestiguar ni nada, simplemente se hace la denuncia anónima y después la policía investiga junto a la fiscalía y se llega a una determinación. Deberíamos Recuerdo, colocar esa web o lo que sea donde uno puede denunciar de manera, obviamente de manera responsable también, porque no esté Claro, denunciando cualquier tontera, pues si algo, estamos hablando de un tema serio, ¿cierto? claro. sí, yo quería comentar que no recuerdo exactamente el caso, o sea, conozco, recuerdo el caso, pero no los lugares donde, de un lugar donde se vendían drogas que fue allanado por la policía, se confiscó droga y se llevó preso a todos los que estaban en eso, eran cantidades grandes, habían armas, había dinero, ¿ya? Y eso fue por denuncias de vecinos, ¿ya? O sea, las denuncias funcionan, si hay una denuncia responsable, funciona. Claro. Pero claro, hay que, como dice muy bien Sara, hay que atreverse, porque está el tema de un posible desquite, ¿no? Claro, pero las denuncias anónimas también rinden fruto. A mí me tocó varias veces ir a investigar denuncias que habían llegado por estos teléfonos de denuncia seguro. Y claro, pues la gente entrega los antecedentes y hay un catálogo de cosas que te piden, pues, o sea, nombres, direcciones, números de teléfono si es que tienes, características físicas, relaciones entre las personas que cometen los delitos, vehículos, patentes, todo. Y uno que es vecino, si tú ves que tu vecino está cometiendo un delito, tú te sabes todas las patentes, ¿cachai? Todos los autos, sabes quién es quién. Uno sabe, pues en las poblaciones la gente sabe, no es que no Sí, sepa. Entonces el tema es que sí, cuando saben, tienen que hablar y si no hablan, sí. se sigue ahí.
masificando el delito alrededor de tu casa. Acá tengo otro aporte, otra opinión que dieron en 24H en YouTube. No entiendo por qué Chile aún deja entrar venezolanos, debería quitarle todos los documentos a todos los venezolanos, ya que solo vienen a robar a Chile y secuestrar. Un poquito xenofóbico el, el Había compañero que mucha, escribió eso. esta opinión es la más suave de todas las que vi y la quise poner porque había mucha emoción respecto de rabia contra personas extranjeras, de distintas formas consignadas en las opiniones de varios medios. Y, y no necesariamente, pues, porque sabemos que como como los chilenos también los extranjeros pueden haber algunos que delinquen y otros no, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? En 2024, cuando yo realicé mi investigación sobre la cobertura de prensa del delito, los chilenos había más delincuentes chilenos que extranjeros. Ahora, lo que sí hay que reconocer que en estos delitos de alta espectacularidad, así con baleos, con cosas grandes, en general hay extranjeros, porque en Chile teníamos una forma delictual distinta. Estos casos muy espectaculares son, por ejemplo, recuerdo un caso en el Santiago Norte que asaltaron una micro completa. Eso no había ocurrido nunca, ¿ya? Eso era una banda que esos delitos se cometen en otras partes, ¿ya? Tenemos delito importado, pero ojo, no todos los hermanos venezolanos son delincuentes. Yo convivo con venezolanos donde vivo, el conserje en mi edificio es venezolano, una preciosa persona, siempre preocupado de ayudar, ¿cachai? No todos son delincuentes. Claro. Ahora, Ahora, tampoco le puedes quitar los documentos a todos los venezolanos. no, qué feo. Es como que a todos nos gusta viajar en algún momento de nuestra vida. Y sería súper fome que nosotros, por ejemplo, al llegar a la frontera de algún país, o sobre todo llegando a Europa, que uno diga, oh, vengo a conocer Europa, por fin, el sueño de toda mi vida, pagaste un pasaje salvaje, tremendamente caro, un tour completo, y llegas allá y te dicen, no, usted es chilena, no puede entrar. ¿Por qué? No, porque acá los chilenos roban y sería terrible, porque sería una Y, discriminación salvaje. y Entonces yo creo desgraciadamente que hay esa fama en algunas partes. Sí. sí, lo que Ojo, pasa es que en Europa, en Italia, en España, está lleno de chilenos que roban y en Estados Unidos también es la misma historia, entonces sería a mí súper no fome me, para nosotros. a mí no me lo contaron, yo lo viví. Estábamos en un hotel en un país que no voy a mencionar y la persona habló el idioma del país, que no era castellano, le habló a la niña que nos atendía del hotel y le dijo que tuviera cuidado con nosotros porque los latinos podíamos ser delincuentes, ¿cachai? Un cuento porque hablábamos castellano, ese era nuestro problema. Así que yo lo viví en un país que no voy a mencionar. ¿Te sentiste discriminado? Evidente, pues es que es el prejuicio, o sea, es como en las películas norteamericanas, todos los narcotraficantes son colombianos Claro. y todos los terroristas son árabes, ¿cachai? Entonces, Ya, eh, me quedan solo dos comentarios que yo creo que esto le van a interesar sobre todo a ustedes dos, a mí también. Mira, 24 horas en YouTube, una persona escribió, magnífico, magnífico, por fin empieza a hacerse justicia en Chile, pero no hablen mentiras de 137 años, porque la verdad es que fueron condenados a 16 años, porque la noticia decía que habían sido condenados a 137 años, en el GC la noticia decía eso. Por eso que se los digo a ustedes dos como periodistas, ¿qué opinan de eso? Bueno, todo el mundo tiene derecho a que se te enreden los dedos, sobre todo cuando están... Ah, lo que pasa es que a lo mejor la persona que comentó esto no sabe cómo funciona el tema de los GC. El Eso tema de los cuenta, GC cuenta. es súper, porque hay una persona que se dedica en el Switch a escribir los GC. Y de repente hay veces que los GC que han hecho antes y otras veces que cuando la noticia está como ahí en el momento, tú la tienes que escribir en el momento. Y si uno se le enredan los dedos escribiendo un WhatsApp, ¿cómo no se te van a enredar los dedos escribiendo un GC? O sea, por favor, si somos humanos. Pobre periodista que capaz que era una pobre periodista en práctica que se le enredaron los dedos y lo tiró así, porque los que tienen más oficio realmente son impresionante el nivel que tienen de darse cuenta así todo súper rápido y son súper rápidos para captar la cuña y poner ahí, son geniales, pero de repente cuando uno no tiene mucho oficio le cuesta más.
Yo tuve un estudiante que ya estaba en tesis, ya era egresado, había terminado los cursos y trabajaba de GC en CNN. Y él me contaba que él tenía tres niveles, po. Ponía los títulos acá, tenía informaciones al lado, ponte el tiempo, la restricción, y tenía otro elemento que anunciando cosas, y estaba haciendo los tres al mismo tiempo. Era todo un desafío, bueno, Bu- Los pero GC, errores increíbles, ¿ah? Hay unos casos brillantes, así como los que GC escapan a es todos la información que aparece debajo de la noticia. Esos son los Así por GC. los es, lados sí. De eso también. estamos hablando, o de los lados. Cuando dice una noticia, de repente arriba dice en la comuna, para que uno sepa. Esos son los GC, como Y hay ubicadores. hay una persona que está en un teclado al Sí. mismo tiempo que van pasando las noticias. Es un poco como en las antiguas, usted, no sé, pues eso, en la historia del cine. Cuando el cine era mudo, había un pianista que iba tocando mientras pasaba la escena. Sí, Es lo mismo. es lo Este mismo, pero Chaplin, escribiendo. teclado como mientras pasan las Chaplin, imágenes. como Chaplin ya. Vamos al último comentario que yo sé que le va a gustar a Sara. Excelente trabajo investigativo PDI, a otro nivel. Fuente el 13 de YouTube. Sí, yo debo decir que a mí me enorgullece ese tipo de investigaciones donde realmente se llega a un buen fin, porque como les comentaba al principio, la finalidad en todo este proceso era que la persona resultara libre y con vida, y eso se logró. Y más encima se tomó detenido a un montón de gente. Entonces yo creo que aquí es súper destacable, uno, el trabajo que realizaron los funcionarios de la VIP. Y lo otro también, que yo considero que es algo que es creciente dentro de la institución, que está tomando mucho valor y mucha relevancia, dada la globalización del crimen y la globalización de la colaboración internacional entre policías. Yo creo que la colaboración del señor Payán, del agregado policial de Colombia, deja entrever la importancia de las relaciones internacionales entre policías. Y yo creo que eso es súper destacable. Porque no lo dijimos, pero hubo un trabajo con la policía colombiana para poder Claro. detener. Hoy estamos ¿Y qué es la terminando el VIPE? programa. Para terminar, espérate, Rodolfo. ¿Qué es lo que es la VIPE? Porque La probablemente Brigada me de interesa. Investigación, la Brigada Investigadora. Ah, no, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales. Perfecto. Ahora sí, terminó mis comentarios. Puede seguir, Rodolfo. Usted decía que estamos llegando al final del capítulo y les quería pedir sus comentarios. ¿Para dónde va este tipo de situación? Este caso va a más detenidos, eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa con este tipo de delitos? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Cómo ven la relación con la gente frente a este tipo de delitos? Bueno, yo creo que si bien este es un delito que está creciente en nuestro país, también tenemos que destacar que es creciente el oficio de las policías y la fiscalía, que son capaces de detener este tipo de situaciones antes de que pase a mayores. Afortunadamente, hasta el momento nunca ha ocurrido un secuestro de esta magnitud que termine con una persona fallecida ni con un pago millonario efectuado hacia los captores. Por lo tanto, yo creo que si bien este es un delito que se viene asentando dentro de nuestra sociedad, también la policía y la fiscalía ha tomado un rol protagónico en cuanto a lo que se refiere a la detención o a la prevención de que estos delitos ocurran o de que pasen a mayores. Entonces yo creo que si la policía y la fiscalía continúan por esta senda, nosotros estamos lejos de caer en las realidades de otros países de Latinoamérica que han tenido que luchar con este tipo de delitos por años sin tener ningún resultado favorable y tampoco una forma de detener este tipo de delitos para seguir financiando las operaciones ilícitas del narcotráfico y otros delitos más graves. Claudia, Las personas se están dando cuenta que los secuestros y este tipo de situaciones que están apareciendo en el país ya son parte de la realidad nacional y por lo mismo están como muy agudas de entender qué pasa con la seguridad.
qué pasa con la seguridad desde todos los puntos de vista. Entonces, hay que estar atento a qué nos siguen diciendo en los próximos casos que veamos y cuál es la opinión, cómo va la tendencia de las personas. Pero están muy, muy complicadas con ese tema. Y yo voy a repetir un poco lo que dije hace rato. Dijo que aquí hay dos grandes noticias muy buenas. La primera es que don Jorge Vera está con su familia, está vivo sin daño más que el susto y el pésimo momento que vivió, pero está con su familia vivo. Y eso es la muy buena noticia. La segunda buena noticia es que hay 5 detenidos. Y ojalá caigan el resto, así, los otros 5 o 6 que falten. Eso es súper buena noticia. Ahora, a mí me complica el pago del rescate, ya independientemente del golpe a la familia, todo. Me complica el pago del rescate porque significa que esto es un negocio que da plata y que puede ser un incentivo para que otra gente lo intente. Y por eso me complica. Yo no digo que lo vayamos a hacer porque es muy complicado, porque hay familias, hay vidas, pero hay países donde está prohibido eh, responder a la extorsión. Por ejemplo, Israel. ¿Ya? Son situaciones completamente distintas. Yo no digo que lo tengamos que hacer en Chile, pero algo tenemos que buscar para evitar que exista ese incentivo de ganar plata secuestrando a alguien. Ahora, vuelvo. La buena noticia es que don Jorge está en su casa y la mejor noticia es que hay 5 delincuentes en algún lugar de unas rejas bien simpáticas en la puerta.